Ahora, Cristo, cuando se despojó, no se despojó de su divinidad, sino de su ambiente de gloria. Yo tengo una lucha diaria entre mi parte humana, este hombre carnal, y entonces el espíritu quiere ser la voluntad de Dios, pero veo una ley en mi mente que se revela contra la ley de Dios, que me quiere llevar cautivo. ¿Cómo yo puedo lograr caminar hacia ese plan de ser un hombre libre? Pablo tenía un sistema religioso en la cabeza, y ese sistema religioso lo gobernaba él. Ahora, hasta que tiene un encuentro con el Mesías. Cuando tú tienes un encuentro con el Mesías personal, se produce un cambio en tu interior. Bendiga este espacio El Poder de la Palabra. Quiero decirle a los amigos, hermanos, que por favor suscríbanse, denle me gusta, compartan este video para que la palabra de Dios siga llegando. Hoy tenemos un poderoso mensaje con el pastor Américo Cueva, transformado, pastor Américo. Transformado, mi hermano, y hoy nos acompaña nuestro hermano Eliú. Eliú Pérez. Eliú, Dios te bendiga. Amén. Para mí es un gran honor poder estar con ustedes y sé que este tema será de gran bendición para cada uno de todos los que nos van a ver a través de nuestras redes sociales. Un honor, bendiciones para todos. Gracias, Eliú, por estar aquí con nosotros. Pastor, transformado. Transformado. ¿Por qué la palabra transformado? La palabra transformado, que del griego metamorfosis, que es un cambio profundo en un organismo, en un ser humano, y la transformación conlleva de un tiempo, porque no podemos ser transformados de la noche a la mañana. Así es. Entonces, ese proceso de cambio de tu poder diferenciar entre lo malo y lo bueno, porque hay personas que no pueden discernir entre lo bueno y lo malo. Lo malo lo justifican. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú entras en ese nivel espiritual, en esa dimensión espiritual, que tú vas creciendo en el espíritu, tú te das cuenta de las cosas que tú no puedes hacer. Entonces nosotros vamos caminando hacia una transformación. Sí, diaria. Digo, si estamos en el camino de Dios. Porque puede ser que tú visites una iglesia y tú no hayas recibido ningún tipo de transformación. Y tú sigues viviendo a tu estilo de vida. No como, porque el evangelio es como un estilo de vida. Fíjate que en la Biblia, vamos a entrar en materia. Inmediatamente. En Efesios 4, verso 22, ¿cómo dice la palabra? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Oye, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado. Cuando tú te vas al diccionario a buscar la palabra despojado, tú vas a encontrar keno, que quiere decir vaciarse. Wow. Es como que tú agarras un contenedor que está lleno y le sacas todo lo que tiene adentro. Ahora, Cristo, cuando se despojó, no se despojó de su divinidad, sino de su ambiente de gloria. ¿Para qué? Para liberarnos a nosotros. Okay. Se despoja de su gloria para hacerse semejante al hombre, para entonces darnos nosotros la entrada a su gloria. Amén. Pero fíjate que ese versículo habla de que estaba bajo vicio. Si lo leemos de nuevo. Del hombre que está viciado. Viciado. Ahora, conforme a los deseos engañosos. Américo, esa palabra de vicio, es decir, que en nuestra parte humana hay una maldad. Existe ese vicio hacia el deseo carnal, hacia lo malo. Entonces, por eso la palabra de Dios nos manda que nos despojemos de este viejo hombre. Sí, fíjate, todo ser humano tiene lo que se llama la concupiscencia. Eso es. ¿Y qué es la concupiscencia? La inclinación a lo malo. Entonces, eso te inclina a hacer las cosas mal hechas. Es como el personaje que se esconde detrás de tu corazón, que te manda a hacer cosas que tú no debes de hacer. ¿Cómo yo puedo ser libre de todas esas batallas y esas situaciones a veces que vienen al verso? Porque hay una lucha. Yo tengo una lucha diaria entre mi parte humana, este hombre carnal, y entonces el espíritu quiere ser la voluntad de Dios, pero veo una ley en mi mente que se revela contra la ley de Dios, que me quiere llevar cautivo. ¿Cómo yo puedo lograr caminar hacia ese plan de ser un hombre libre? Tú estás haciendo mención del apóstol Pablo. En eso estaba pensando. Pablo no era libre. Pablo tenía un sistema religioso en la cabeza. Y ese sistema religioso lo gobernaba él. Ahora, hasta que tiene un encuentro con el Mesías. Cuando tú tienes un encuentro con el Mesías personal,
se produce un cambio en tu interior. Pablo no había cambiado. Pablo tenía autoridad del gobierno romano y esa autoridad, ¿qué le daba a él? El permiso para matar cristianos. Pero Pablo no era un hombre libre. Pablo era un estudioso, era un doctor de la ley, era un hebreo de hebreo en cuanto a la ley fariseo. Y estudió en la mejor universidad que había en ese tiempo. Pero no era libre. No era un hombre libre. Porque la Biblia te dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Cristo. No es la religión. No es la iglesia donde tú vas. Tú puedes ir a una iglesia y puede haber 1000 gente en la iglesia. Pero quizás de esas 1000, nada más hay 10 libres. Wow. Entonces, el cristiano debe ir caminando hacia la transformación. Claro. Lo que le podemos decir metamorfosis, cambio. Cambio. Un cambio. Es decir, usted es cristiano y usted no es igual. Porque dice, inclusive la misma palabra dice, y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. las cosas viejas pasaron aquí todas. Es decir, mi comportamiento tiene que ser un comportamiento de un hombre de Dios. Oye, si tu comportamiento refleja el carácter de Cristo. De acuerdo a tus obras, de acuerdo a tus hechos, de acuerdo a lo que tú hagas y yo haga, vamos a reflejar ese carácter. Ahora bien, si tú no asistes, oye lo que te voy a decir ahora. Bien, si tú no vas a tu propio funeral y le dices al hombre viejo, hasta aquí tú llegas. Tú tienes que tener decisión. ¿Por qué? Porque tú tienes alma, cuerpo y espíritu, pero en tu alma hay voluntad. Y esa voluntad es la que decide. Tú decidiste venir esta tarde aquí a grabar este programa. Eso es y igualmente, ¿verdad, mi hermano? Sí, señor. Entonces, yo tengo una voluntad propia y esa voluntad decide dentro de mí. Hay gente que dice, no, yo no quiero comer eso. Tu voluntad, tú tienes una voluntad dentro. Ahora bien, cuando tú sigues leyendo la Biblia y tú buscas el libro de los Hebreos, el capítulo 12, verso 1, ¿cómo dice? Vamos a ver, hermano Liu, ¿Hebreo qué? 12:1. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos. Del viejo hombre. No, de todo peso y de pecado que nos asedia. Ok. Entonces, ¿cuál es el peso? El pecado. El pecado. No es dinero, no es para que vayan a recoger ofrenda, no es dinero. Es peso de pecado. Ahora, cuando tú te despojas de eso y tú dices, mira, a mí no me conviene esto. A mí no me conviene esto. Yo quiero dejar esto. Pero tú tienes que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque Dios no obra solo. Entonces, pastor, quiere decir que ahí es que entra lo que dice que tenemos nosotros que se le llama el libre albedrío. Hay un libre albedrío porque Dios no hizo máquina. Dios no hizo al hombre como una máquina. No le dijo Dios a Adán, ¿qué le dijo? De todo el árbol del buen fruto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien del mal no coma, porque el día que coma morirá. Dios le da una advertencia. No iba a morir físicamente, sino espiritualmente. Sí. Eso, sí. Le dio la libertad. Tú decides. Pero ¿qué pasa? Que al escenario entró el enemigo y le dijo, mentira, que ustedes van a ser igual a Dios, ustedes no se van a morir. ¿Qué pasó? Le trabajó la mente. Pero ellos tenían una libertad de decidir. Sí, señor. Ellos decidieron. ¿Qué decidieron ellos? Comieron. ¿Y qué trajo eso? Un problema. Y esa muerte no fue transferida a nosotros. ¿Por qué? Porque ellos fallaron. Ellos tomaron una decisión. Mira, la Biblia es una extensión de la personalidad de Dios. Estúdiala. ¿Qué dice la Biblia? Tú no sabes que hay muchísima gente que no van a la iglesia y dice, no, que ustedes prohíben. ¿Que prohibimos qué? Nosotros no prohibimos nada. Sí, porque ahí hay un problema donde el ser humano, o nosotros los seres humanos, por ejemplo, yo te voy a decir algo, Pastor Américo. En una ocasión yo le hablé a una persona y le dije, mire, usted tiene que arrepentirse. Y él me dice, ¿quién eres tú para mandarme a arrepentir? Digo, no, porque yo no soy que te lo estoy diciendo, es la palabra de Dios que manda. A que si no nos arrepentamos, todos pareceréis igualmente. Entonces él decía, no, porque Dios conoce mi corazón. Bueno, sí, Dios conoce tu corazón, pero yo conozco tu fruto, porque la Biblia dice que por su fruto lo conoceréis. Eso es Entonces, hay un problema muchas veces de justificarnos en ese punto, Pastor Américo. O sea que hay gente que se molestan, como tú le dices, tú tienes que convertirte. Sí, como que lo ven como una ofensa. Una ofensa. ¿Tú sabes por qué? Porque el término como que ofende un poquito. Ahora, cuando tú hablas de convertirse, tú estás hablando de un cambio de mentalidad. Ahora, metanoia. Sí, metanoia. Pero cuando tú te sientas con una persona y dices, mi hermano, usted necesita de Dios. Jesús ofendió a la samaritana. No, señor. Y No. Jesús sabía que la samaritana era un avioncito. Sí. Era un buen término, se lo dijo. 5 maridos tú has tenido y el que tiene ahora tampoco. ¿Qué le está diciendo? Pero una chapeadora, mía.
Pero no la ofendió. No. No, al contrario, ella no le habló a Jesucristo. ¿Tú sabes por qué? Porque los samaritanos y los judíos tenían un choque. Y Jesús fue que rompió la barrera, pero supo romperla, porque tú tienes que saber cómo tú le vas a llevar el mensaje a una persona que está en pecado, para que no se ofenda porque te dice, yo no voy para la iglesia. No, ese es el problema que nosotros tenemos. Usted tiene que arrepentirse. Ahora, lo que pasa es que hay un momento donde nosotros, porque ahí es que viene el punto de la transformación, Pastor Américo. Tú hablabas de la transformación. Llega un momento en que ya yo estoy en los caminos del Señor y ahora yo me creo más perfecto que el que está afuera. Y llega un momento en que ya yo me convierto en juez. Y como tú hablabas de la palabra, mira, Cristo le habló a la samaritana la verdad, pero ella lo entendió el mensaje. Y muchas veces nuestra forma de hablarle al oyente y en vez de llevarlo a Cristo, como porque la palabra de Dios dice que Él nos dio el espíritu, nos dio el ministerio de la reconciliación. Sí, claro. Es decir, yo tengo que ser un reconciliador. Así es. Y un reconciliador busca la forma de llevar al hombre a la paz. Entonces muchas veces nosotros nos convertimos en jueces. Sí, mira, cuando tú y yo y el hermano Eliú hacemos volver a una persona de su error, ¿qué hace eso? Que cubre multitud de pecados. De pecado. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer que una persona se devuelva de su error? Tengo que sentarme con él a hablar. Wow, tremendo. No ofenderlo. Esto. Porque yo sé que la persona está cometiendo falta. Me dice un ejemplo un señor en la prisión. Nosotros tenemos una iglesia allá en la cárcel. Y me dice él, Américo, ¿usted cree que Dios me pueda perdonar estos 5 muertos que yo tengo arriba? Digo, sí. La Biblia dice que el que encubre su pecado no prospera, más el que lo confiesa y se aparta alcanza la misericordia de Dios. Pero yo no le dije a él, usted es un asesino, usted no puede. No, espérate. Tú tienes que usar sabiduría para comunicarle a alguien que está equivocado. Sí, señor. Que está en un camino equivocado. Porque que todos somos pecadores. Pero claro, mi hermano, el único puro y santo se llama Jesucristo, después no hay más nada. Américo, hablando de esa parte de la transformación, y yo sé que el hermano Luis también tiene ahí una palabra. En el libro de Romanos, en el capítulo 6, en el verso 12, me impacta mucho esto porque Dígale. a veces nosotros hablamos mucho de la libertad y la gente entiende que la libertad es tú estás en una discoteca bebiendo y haciendo, no. Nosotros lo que somos esclavos ahí, porque nuestro deseo nos está llevando a la esclavitud. Verá como dice aquí en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 16. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Nosotros vivimos un cuerpo mortal y no podemos dejar que el pecado sea rey de nosotros. Entonces, si nosotros dejamos que el pecado nos siga llevando hacia la cautividad, no hemos caminado hacia la transformación. Mira, dice la Biblia, porque tenemos que citar la Biblia, Bien. que todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y que cada cual va a recibir conforme a lo que hizo mientras estuvo en el cuerpo. ¿Te fijas? Uh-huh. Todo lo que tú hagas es que va a definir a qué lugar tú vas. Al lugar que yo voy. No sé si tú me entiendes. Sí. Pero todos vamos a comparecer ante el tribunal y en ese tribunal te van a llamar con tu expediente. Y mira, aquí hay un expediente tuyo. Ahora, en ese tribunal hay un juez, pero hay un abogado. Así es. Nosotros hemos determinado que Él nos escogió y hemos elegido a Cristo como nuestro abogado, que nos va a defender en esa audiencia. Ahora, yo quiero que tú me respondas una pregunta, ustedes dos. ¿Hay alguna iglesia inscrita en el cielo? En la iglesia de Cristo. Es por las obras. Por sus frutos los Es por los conoceréis. frutos que Jesucristo te va a conocer a ti. No es porque tú seas de que, no, que yo soy de la iglesia de Kung Fu, que soy de la iglesia de qué sé yo quién. No, esto no es cuestión de iglesia. Es fruto de arrepentimiento que hay que dar. Por No eso es que tú me andes con la Biblia en la mano. No, señor. Demuéstramelo con hechos. Amén. Demuéstramelo con hechos. Aquí el cristiano no es el que dice, sino el que lo aplica, como dice la palabra. Tú puedes andar con lo que sea encima. Vestido de judío tú puedes andar. Tú tienes que demostrármelo. Amén. Porque no es la vestimenta. No es la vestimenta. Son los frutos que tú des, lo que dé él y lo que dé yo. Wow, tremendo, Américo. Entonces nosotros tenemos que caminar hacia la transformación. Totalmente. Fíjate que en Gálatas 5:24, ¿cómo dice? 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Tú tienes que ir a la cruz. Yo tengo que ir a la cruz. ¿Y crucificar qué? Lo carnal. Pero hay que llevarlo a un proceso. Tú no puedes agarrar a una persona que entre hoy a la iglesia
y decirle, mire, usted tiene que dejar esto. No, 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 espérate. ¿Tú vives en Batalla? No, no, yo estoy en el cielo sentado en una nube. Un querubín. Yo soy un querubín. Yo soy un querubín. Porque hay muchos, a veces creemos que estamos, porque mucha gente habla de dimensión de gloria. No, hombre, y no. creen como que la batalla terminó. No, A diario. Porque el mismo el apóstol Pablo dice, Pero- yo he peleado la buena batalla, he pero- acabado la carrera. pero vamos a poner un ejemplo. David comenzó bien Ujú. y fue cometiendo errores. El primer error que cometió David, ¿cuál fue? Que vivió esa mujer ajena y Ujú. mató al esposo, el hombre que escribe los salmos. Pero después entra el enemigo en el terreno de juego y lo incitó a que hiciera un censo, que era contra la voluntad divina. ¿Y qué le trajo eso como problema? ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que hay cristianos que comienzan bien en la iglesia, tranquilos, y cuando Dios lo prospera, se le va la chaveta. Porque entienden o creen que porque ellos están bien económicamente. Ya no necesitan a Dios. Wow, Y Américo. ese es un problema serio. Américo, vamos a hablar de algo. Porque yo hoy me llegó algo a mi corazón. Y es con respecto al hospital. Y la Biblia dice que Jesús no vino a buscar sanos, sino vino a buscar enfermos. Y a Jesús lo cuestionaron. Porque en un momento él se estaba juntando con los publicanos y la prostituta. Le dijeron, pero ¿cómo es siendo un hombre justo, anda con pecadores? Y él dijo, pero el Hijo del Hombre no ha venido a buscar los sanos, porque el que está sano no tiene necesidad Así de médico, es. Claro. sino enfermo. Ahora aquí hay un caso, Américo. Dale. Nosotros estamos en un hospital porque estamos caminando hacia la sanidad, que es una Tú transformación estás hablando de una clínica del alma. de una clínica del alma, porque vivimos con deseos, vivimos todavía batallando con nosotros mismos. No, Porque hablamos de una transformación, pero la transformación no es de la noche a la mañana. no, eso no es así. Entonces, Américo, aquí en este hospital donde hay una sanidad del alma, hay gente que están en intensivo, pero están ahí. Sí, están ahí. Hay gente que están en cuidado crítico, pero están ahí. Están ahí. Hay otros que han mejorado un poco, pero están ahí. Están ahí. Y hay otros que están estables, pero siguen estando en el hospital. Es que todavía estamos en el Estamos en el hospital, Ah, Américo. no, pero tú lo sabes. Entonces, aquí viene el punto. y yo O lo ya a ti siguiente. te dieron de alta. Explícanos eso, Américo. No, yo quiero saber si a ti te dieron de No, alta. a mí no me han dado de alta. Ah, pues No. entonces, o sea, ninguno de nosotros nos han dado de alta. Esto es constante, todos Entonces, los sí, días. Es diario la lucha. De que tú te levantas, vamos a suponer, tú vas al supermercado y te cruza una dama en minifalda. Vamos a hablar claro. Sí, sí, Vamos a hablar hablamos. claro. Sí, Vamos porque a hay hablar muchos que claro. quieren privar Entonces, el querubín. sí. Y esos ojos se te activan. ¡Pum! Sí, porque que está el deseo. El deseo carnal se aplicó ahí. La naturaleza pecaminosa. Porque óyeme, esa naturaleza pecaminosa la tienes tú, la tiene él y la tengo yo, la tenemos todos. Todos. Ahora, cuando tú vas entrando ya en un nivel de madurez espiritual. Tú sometes. Espérate. Vamos a leer. Vamos por partes. Lee, Américo. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Vamos a leer eso. Primera de Pedro, el único evangélico aquí, Américo. No, es que ustedes están descarriados los dos. Tenemos que arrepentirnos. Ayúdenme. No, mi hermano, pero esto es así, tú sabes cómo es. Tú sabes cómo Ay, es. santo Dios. Dice la Biblia, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La palabra perfección no nos aplica a ninguno de los tres. No, señor. Habla de madurez. Detrás de esa palabra hay otra que dice madurez. No perfecto. Porque que Hasta que Él no te madure espiritualmente, tú puedes ver y tú dices, espérate, eso me trae problemas. Ujú. Por eso la Biblia dice huir de la tentación. ¿Por qué tú te crees que Jonás se puso guapo con Dios? ¿Y qué le dijo el Señor a Jonás? Jonás, ¿tú crees que yo no tenga misericordia de 120,000 personas que no sabían discernir entre lo bueno y lo malo? No tenían la capacidad de discernir lo bueno y lo malo. Tenían una venda. Ahora, cuando tú entres en el arrepentimiento, que tú vas madurando espiritualmente, que tú ves cosas que tú dices, no, espérate, eso no me conviene. Ahí es cuando tú tomas el dominio. Ahí tú tienes dominio propio. Dominio propio. Dominio propio. Entonces tú ves algo en la calle y tú dices, no, chacho, tú estás loco. Sí, Entonces, pastor, una pregunta. sí, Elio, Para porque tú esas- no habla. No, para esas personas que conocemos, jóvenes, tengo muchos amigos jóvenes, Ay, no te metas. Dele. incluso tengo amigos que son reggaetoneros en el ámbito secular, Sí. jóvenes también que son mujeres, que sus vidas están
atada a los deseos de este mundo, pero quieren salir de ahí. ¿Cómo ellos pueden conseguir esa transformación que nosotros estamos expresando en el día de hoy? Pégate el micrófono. Lo primero es que hay que tener una iniciativa. Te voy a poner un ejemplo. Yo fumaba, bebía, brincaba y saltaba. Pero llegó un momento que yo estaba asistiendo a la iglesia, pero seguía fumando. Seguía fumando. Y ese día en la iglesia yo hasta lloré y dancé, hice de todo. Un espectáculo, espiritualmente yo hice. Y sentiste el Espíritu Santo. Pero, candela en la cabeza. Fumando. Espérate, y después que salgo de la iglesia, voy y prendo. Y un peñón, no una piedra, no, un peñón me vio. Y me dijo, hermano, pero si Dios hubiese querido que usted fuera un ingenio, le hace un boquete allá arriba. Le hace una chimenea en la cabeza. Y Sí, eso, señor. oye, yo estoy viendo una persona impía que me está corrigiendo. Me quedé callado. Fui y me tiré de rodillas. Y le dije, Señor, quítame este hábito. Porque si tú no le presentas a Dios los hábitos malos que uno tiene, Él no te lo puede quitar. Porque tú tienes que tener una iniciativa. Yo creo que Pero oye otra cosa, Ok. perdón, excúsame. No, pastor, lo de Yo tenía un grupo de amigos que bebíamos todos los días, pero siguen siendo amigos míos, pero no me junto con ellos. O sea, mi hermano, Dios te bendiga, ¿cómo tú estás? Vamos para la iglesia. Ellos están en su ambiente, yo estoy en el mío, pero no soy enemigo de ellos. Y me paro y hablo con ellos y lo invito a la iglesia. Pero ya yo no me puedo sentar con ellos, porque cuando tú te sientas, ¿en qué están ellos? Vienen los están deseos, en los deseos deseos. para compartir otra vez. Yo ese también ambiente. creo algo, hermano Eliu, y es lo siguiente, corroborando con el pastor, es que muchas veces nosotros acomodamos el deseo. Es decir, nosotros tenemos tal lucha, pero no queremos dejar la lucha, porque el deseo o las cosas muchas veces nos dan placer y es un placer a la carne. Sí, señor. Entonces muchas veces nosotros estamos acomodando el placer y en ese acomodamiento del placer no huimos. Pedimos, Señor, ayúdame, pero yo no huyo de esa tentación, porque hay ahí, cuando tú hablabas de la transformación, Américo, es que hay un momento donde tú tienes que madurar y decirle a ese pecado, no, porque ya yo no puedo vivir esclavo del pecado, porque la palabra de Dios dice, no reine pues en vosotros el pecado de modo que lo obedezcáis. Entonces, el problema a veces es que nosotros decimos, porque a Dios nos ama, pero aborrece el pecado. Claro. Sí, señor. El problema es que decimos muchas veces, no, porque Dios sabe que esa es mi debilidad y que yo soy así y Dios en algún tiempo me la va a quitar. No, la Biblia dice Cuando que Él no, trate conmigo. cuando muchos Él de- trate, ve lo que dijiste, Liu, cuando Él trate conmigo, Cuando Dios- Él me toque, cuando Él me toque, no, eso no es así. Y sabiendo Ahora- que lo que se está haciendo está mal. está mal. Está mal porque hay un... La conciencia. Ahí está la concupiscencia, pero hay una mente que te acusa y ella misma te defiende. Es más, la misma... Pero oye, Pablo dice, renovado en el espíritu de vuestra mente. Hasta que tú no tienes una renovación en la mente, tú no puedes conocer la voluntad divina. Tú no la puedes conocer. porque la mente está en esclavitud. Ok, te voy a poner un ejemplo. Si no se renueva. Y le voy a hacer una pregunta a ustedes. Bien. Óyeme bien. Si Jesús sabía que Pedro lo iba a negar, ¿por qué lo permitió? Tremenda pregunta. Oye bien. Pedro le dijo a Jesús, maestro, yo estoy dispuesto a morir por ti. Sí. No intentó, Maestro, yo... intentó volarle la cabeza a alguien Sí, por no, él. no, le tiró un fuetazo a uno. No fue que le fue a mochar la oreja, no. La cabeza y él se Era que le iba a defendió. volar. Ahora, Jesús permite que Pedro cometa su error para que viera lo frágil que era. Pedro, tú me vas a negar, Pedro. Así somos nosotros somos barro. La Biblia dice que, mire que el que esté firme que no caiga. Así es. Cualquiera se cae. Cualquiera tropieza. Cuando un evangelista, un pastor comete una falta, lo que tenemos que hacer es orar por ese hombre. No, Y no- señalarlo. Exacto. No acusarlo. Mira, yo sabía. No, no es eso. Tú sabes, Ese no es el trabajo tú de la sabes, Pastor iglesia. Américo, que nosotros hacemos distinciones de personas. Sí. No entra en esa área. Bueno, es que la transformación eso es lo que trae, porque cuando tú eres transformado, tú no distingues, tú no dices, no, este es de este grupo y este es de otro No, grupo. no, ¿Quieres? no. Cuando No tú debería quieres- de ser así. No, es que no debería. No debe- mira, déjame explicarte debería. algo, Américo. En una ocasión, No debería. dice la Biblia que los discípulos detuvieron a una persona que estaban echando fuera demonios. Y le dijeron, maestro, habían uno allí que estaban echando fuera demonios y nosotros solo impidimos porque no eran de nosotros. Es decir, no eran del grupo de nosotros. Sí. Y Jesús le dijo, ¿por qué lo hicieron? Porque el que es conmigo, el que no es contra el que mí, es conmigo no es contra mí. no es contra mí. A veces formamos grupitos, Américo, y ese grupo decimos no, porque este se va a salvar, este no, es decir, nos convertimos en güey y parte. Volvemos otra vez
la palabra transformación, A la transformación. madurez espiritual, pero también del corazón salen los buenos y los malos pensamientos. Así es. ¿Qué pasa con el corazón? La cardía, donde viene la palabra cardiopatía, Explica eso. cardiólogo. Y pégate el micrófono. Oye esto. Sí. David comete su falta. Tremendo lo que está pasando aquí hoy. David vive esa mujer ajena y mata a ese hombre. Y cuando el profeta fue y le habló, David escribió varios salmos en base a ese pecado que cometió. Pero le dijo a Dios, crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto delante de mí. Crear un corazón limpio, nuevo, es transformación, pero lo está pidiendo. ¿Y por qué tú no le pides a Dios que te cambie ese corazón? Que siempre está pensando en lo malo, que siempre está pensando en lo ajeno, que está pensando en engañar al otro, quitarle la mujer ajena a esa persona. No, tú no puedes vivir eso, brother. Un hombre de Dios se respeta. El hombre de Dios le tiene que pedir a Dios diario que le cree un corazón limpio, recto delante de él. ¡Wow! La Biblia dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura para con Dios y los hombres. ¿Sabes lo que tenía? Una gracia especial en el cielo y en la tierra. Y nosotros tenemos que tener ese crecimiento. Si no tenemos ese crecimiento, estamos feos para la foto. Debemos de ir a caminar y decirle, Señor, renuévame cada día, cámbiame. Pero, por eso el apóstol Pablo decía a cada momento que él llevaba en su cuerpo la marca de Cristo. Y dice que un momento Pablo decía que vivía cada rato crucificando su carne. Porque Pablo entendía que su carne lo llevaba cautivo a la ley del pecado. sí. Pero él crucificaba su carne. Una de las cosas que debe de hacer el cristiano es todos los días, cuando se levante, lo primero es decir, hacer morir el hombre humano. Amén, eso es así. Este hombre que se levanta contra Dios, este hombre que lo que quiere son las cosas. Hay que morir todos los días. Pero oye, el hombre que escribe la mayoría de cartas en el Nuevo Testamento, Pablo, una estrella, y Pablo reconoce que dentro de su interior hay un problema serio. Y oye lo que dice Pablo. Suéltalo. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ese Pablo. No fue Jim Bond que escribió eso. Fue Pablo, el apóstol Pablo, que subió al tercer cielo. No fue Clint Edwards que escribió eso. Fue Pablo que Cristo le reveló. Le dijo, Pablo, tú tienes un problema interno, pero tú estás haciendo lo que tú no quieres. Eso lo hacemos nosotros. Entonces, si tú pecas y no Todos sientes ese dolor, tienes que revisarte. Tienes que revisarte. ¿Por qué? Porque tú tienes la conciencia cauterizada. ¡Ay! Santo. Y si tienes la conciencia cauterizada, tú estás dándole permiso al pecado que estás cometiendo. Ya reina en ti el pecado. Ah, pero ven acá, mi hermano. Entonces sería peor que un impío. Pues claro, porque tú conoces la palabra. El pecado cuando se comete tiene que doler. Duele. Porque ahí Pablo lo está diciendo. Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo fui a llevar, la hija mía estaba chiquita y la fui a llevar al colegio. Sí, y cuando por favor. llego al colegio, el tipo que está en la puerta, el guardia, el guachimán, qué sé yo, me paró, me dijo, no, tú no puedes entrar, o ya tú te pasaste de la hora. Y los muchachos entran a las 8, llegaste a las 8:30. Yo me comí a ese hombre. Y yo tenía que predicar ese día. Te lo tragaste. Me lo tragué. Y cuando me estoy bañando, el Espíritu Santo me dijo, ve al colegio y pídele perdón. Yo dije, yo no voy para el colegio. Él no es mejor que yo. Pero el orgullo Sí, estaba el ego. Ese Ese ego. no, pero ven acá, mi hermano, eso acaba. Oye, y no aguanté y me puse a llorar bañándome. Y fui Wow. al colegio. Y cuando fui al colegio, le digo al otro, hey, ahí está el gordo buscándote. Y yo le dije, hágame el favor, señor. Y déjeme abrazarlo. Y lo abracé. Le dije, perdóneme que yo le falté. Y sentí que de mí se me fue algo. Un rompimiento. Como que algo se fue, una basura, no sé qué fue, pero algo se rompió. Y aprendí en ese momento que el Espíritu Santo mira de lejos a los altivos, pero al humilde, ¿cómo lo mira? Da gracias. Entonces, pastor, para esas personas que nos van a ver, que se encuentran en estos momentos con un vacío en su corazón, tienen riquezas, Sí. están cómodamente en lo económico, si deciden, Como decimos, parado. están parados, pero luego que terminan de tomar, de compartir con los demás, sienten ese vacío. ¿Cómo a esas personas, qué esas personas pueden hacer para recibir un cambio que transforme sus vidas para salvación? Tremenda esa pregunta. Suéltala, pastor. El Espíritu Santo le dijo, Felipe, acércate a ese carro.
Hay personas que tú sabes que están vacíos existencialmente. Tienen un jardín en su casa, pero tienen un desierto en el alma. Repite eso y pégate el micrófono. Mira, hay gente que tienen apartamentos, casa en la playa, casa en Miami, avioneta y están vacíos. Cuando yo trabajé, oye esto, espérate, let's get to the Sí, point. sí, Vamos grano, al paso, como al dicen paso, los al paso. americanos. Sí. Que yo me acelero Cuando vino contigo. Anacondia por primera vez, yo trabajé en el Estadio Olímpico. Como Sirviendo. intercesor, éramos 300 hombres orando. Y el hombre, un argentino, nos estaba instruyendo cómo lo teníamos que hacer. Y nos hizo una historia de que Anacondia lo mandó a buscar un hombre de los más ricos del mundo, porque lo veía por televisión. Lo subieron a una avioneta, de una avioneta fueron a una isla, de una isla lo llevaron en un yate donde estaba ese tulpen. Con todo. Oye, con todos los hierros y un alicate. Full. Y le preguntan a Anacondia, ¿cuál es el motivo? ¿Y por qué usted me hace venir aquí? Le dijo, lo que pasa es que yo te veo en la televisión y te veo una paz que yo no la tengo. El hombre de dinero. El hombre de dinero. Hay gente con mucho dinero, pero no duermen. Hay gente que tienen de todo, pero están vacíos y te necesitan a ti y me necesitan a mí para que le hablemos de esta riqueza espiritual que nosotros tenemos. Porque esto no lo da la universidad. No sé. Esto no lo da que tú te vayas ni que para allá, para Israel, para Francia, para la Torre Eiffel. No. Un spa. Es Cristo que da eso. Amén, eso es así. Ese cambio, esa transformación es Jesucristo. Hay gente rica que ni hablan con nadie. Que se suicidan, pastor. Pero Conocemos de muchos casos muchos en nuestro casos país. de gente riquísima que se están quitando la vida. ¿Por qué se la quitan? Si lo tienen todo. Américo, lo mejor que le puedo acontecer a un hombre es tener un encuentro con el Señor. Totalmente. Porque es que hay una transformación en su vida. Oh, pero Dios cambia tu lamento en baile sí, totalmente. y te viste de alegría. Mira, cuando tú y yo venimos a los pies de Jesucristo y le entregamos nuestra vida, no es un asunto de que de tú venir, porque hay gente que se para, sí, yo recibo eso, no, espérate. Y la gente hace una fiesta, mira, se convirtieron, no, pasaron. Ujú. Pasaron al medio, al centro, pasaron. Ahora hay que esperar el proceso, vamos a ver qué va a pasar en la vida de ellos. Porque hay gente que tienen 10 años en la iglesia y siguen en lo mismo, ¿Qué pasa con esa gente, Américo? que están atados. Y el no- único que puede romper ese lazo es el Espíritu Santo. Pero tienen que darle la... Porque dice la Biblia, se rompió el lazo y escapamos nosotros. El único que puede romper esa atadura. Mira, hay gente que tiene vicio de alcohol, de mujeres, droga, juego. ¿Cómo se quita eso? ¿Tú te crees que eso se quita con una inyección? No, No. señor. No, señor. Cuando tú vienes a los pies del maestro y tú te sientas y tú te haces un inventario en tu vida. Tú sabes lo que hace un inventario, ¿verdad? Sí. Entonces tú te haces un inventario espiritual y tú dices, espérate. Esto está bien, esto está mal, esto está mal. Una pregunta, Américo, ok. Que el Señor lo transforma, pero siguen las batallas. Pero es que no se van a acabar nunca. Dice Ah. que los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a recibir persecuciones. ¿Y Sí. qué es lo que tú quieres? ¿Que te tiren flores? ¿Flores tú quieres? ¿De la roja o amarilla? ¿De cuál tú quieres que te tiren? ¿O la blanca? Es que el enemigo te va a tirar chuchazo diario. Eso es así. Eso es así. ¿Qué debo yo de hacer para poder librar, para yo poder estar firme contra esa batalla y esas acechanzas? Tú que no me dan? ores en la mañana. Sí. Y tú no le dices a Dios, Señor, líbrame de toda tentación en tu oración. Sí, pero yo no lo digo por mí, lo que digo porque lo que nos están No, escuchando. pero tenemos que decirlo por nosotros también, Amén. porque nosotros no somos santos. Vivimos una lucha Pero todo el ven tiempo. acá, igual que ellos, con lo que nos van a ver. ¿Es verdad? Oh. Porque a cada momento Mira, estamos... a mayor nivel espiritual, mayor ataque. Mayor Sí, ataque. señor. Mayor Américo, ataque. hay algo que hay que explicar, porque muchas personas entienden y dicen que Dios lo ha abandonado, porque no es como aquel que No, está allí. ellos abandonaron a Dios. Sí, pero yo quiero decir esto porque hay muchas personas que quizás no están escuchando y dicen, wow, estos hombres están a unos niveles No, grandes. no. Y aquí, todos los que estamos aquí, tenemos batallas y debilidades. A diario. Porque muchas veces se promueve al hombre y Cristo Pero es quitado. oye una cosa, yo salgo de un culto de oración, 9 de la noche, y estoy en mi carro parado delante de otro muchacho, y el tipo se apea del carro que iba a doblar a la derecha. Apéate que te voy a romper, qué sé yo qué, me dijo de todo. Yo acabo de salir de un culto de oración. Sí. ¿Qué yo hice? Mira, yo recorté la cabeza del guía y le dije, Señor,
no permita que yo me apegue este carro. Porque tú sentías la ira, ¿verdad? Claro. Pero claro, yo sentía la ira de él, pero el enemigo me está diciendo, levántate. Y dale un tablazo. Dale un tablazo. Ay, ¿Entiendes lo que es? Ayúdanos a Entonces, vivir una vida santa. ahí es que tú tienes que demostrar. Así es. Muchas veces uno dice eso, a veces hasta dentro Sí, de la sí, iglesia. sí. Si él supiera de dónde Dios me sacó, Sí, Sí, porque eso es un Me de- ese es el viejo hombre cuando uno habla así. Me dejaría- No, es que, tranquilo. Oye, el mismo demonio me dijo, mira lo que es una mojiganga de hombre. Quiere decir, Un tipo que no tenía 100 libras. quiero decir algo, Américo. Mira, a veces uno está aquí en estos medios, en este micrófono, pero las batallas muchas veces son más fuertes. Sí, y señor. yo te voy a decir algo. Esta parte que hemos vivido hoy, que se ha hablado de una transformación, yo creo que nosotros debemos cada día más ayudando, pidiéndole a Dios que nos ayude, porque ahí, cuando uno sale ahí a la calle y tú ves a esa gente en la mañana que amanecen, que quieren, y uno se quiere poner hasta los guantes de pelea, y muchas veces uno quiere hasta pedirle a Dios que lo mate. Porque está esa parte de ese hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Sí, señor. Y hay que despojarse. Creo, Américo, que con lo que tú has traído hoy, es que nosotros todos los días debemos despojarnos de este hombre que no ama a Dios, de este hombre que es enemigo de Dios. Porque uno ama a Dios, porque uno renunció a su yo. Por eso la palabra de Dios dice, el que me ama, dice la Biblia, guarda mi mandamiento. Así mismo. Es decir, muchas veces nosotros decimos, no, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es lo que conforme a su propósito son llamados, sí, pero a los que aman a Dios. Y muchas veces el amor, esa forma de amor, tú tienes que, el amor todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, no hace nada indebido, no se irrita, no busca lo suyo, No el guarda amor no rencor. deja de Pero ser. vamos No a guarda aclarar- vamos a aclarar rencor. algo. No guarda Bendito rencor. sea Ahora Dios. vamos a aclarar algo. Santo. Aclárelo, pastor. Sí. Y pégese el micrófono. Estamos de acuerdo con que tenemos que vivir una vida, ¿verdad? Pero la Biblia me dice a mí que si el impío me quiere engañar, que no se lo consienta. Oh, sí. Aguántate. Porque el hecho de que yo sea cristiano, yo no voy a dejar que un impío me engañe. Vamos a hablar claro eso. Sí, espérate. Sí. Digo, no, espérate, tú no me Mira, puedes ya. engañar así, eso no es así. No, porque no, que Se te metió el talibán ahí. no, el talibán, no, papá. Los negocios son negocios. Negocio. Eso es otra cosa. Ahora, oye una cosa. Dice la Biblia que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Dice Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, ¿te fijas? Que hay una lucha. Entonces ahí aparecen 17 obras de la carne. ¿Tú la quieres ver? Suéltala. Ay, santo. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, de pleito, celo, ira, contienda, disensiones, envidia, herejía. Y los que practican tales cosas, ¿qué pasa? No heredan. Hay mucha gente envidiosa en la iglesia. Tú tienes que, mira, si él prospera, ve donde él que ore por ti. Porque él prosperó. Y no empiece a envidiar. Pero no lo envidie. De que ¿qué es lo que él se ¿Y cree? por qué? ¿Será droga que está vendiendo? No, no es droga, no, que Dios lo está bendiciendo, brother. Amén. ¡Wow! La envidia entra de una vez. Como le dijo Pablo a Gabo, yo deseo que tú seas prosperado en todo, Prosperado así en como todas prospera las tu alma. cosas. Sí, pero tú puedes ser rico, pero si tu alma no es prosperada, Tú eres un pobre. tú sigues vacío. Vacío. Mira, yo sé que no queda ya poco tiempo. Sí. ¿Verdad, papá? Sí, pero- Amén. Pero oye lo que te Suelta la voy a última. decir. La última. Ese encuentro de Jesús con la samaritana. ¿Qué hizo ese encuentro? Trajo un cambio. ¿Por qué? Porque esa mujer vino a buscar agua. ¿A qué hora? Al mediodía. Y esa no era la hora acostumbrada en Israel a buscar agua. Ella fue a esa hora para que no la vieran. Pero Jesús la vio con un cántaro ahí. Y Jesús le pidió. Y después que Jesús le profetiza a ella, Jesús cuando le habló, le dijo, si tú te bebes un poco de esta agua, jamás tendrás sed. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Tu alma está vacía. Tu alma está Tu sedienta. alma está sedienta. Esto no es un asunto de una necesidad fisiológica. El problema tuyo es del alma. Dios mío. Y le dijo, me parece que tú eres profeta. ¿Te parece? Fue a Samaria y le dijo, allá hay uno que me lo dijo todo. ¿Y tú sabes lo que hicieron con Jesús? Que lo dejaron 2 días en Samaria y eso trajo un avivamiento. ¿Tú sabes por qué? Porque la vasija que ella tenía ahí era una vasija de misericordia. Bendito sea Dios. ¿Me entendiste? ¿Qué quiere decir eso? Tú puedes beberte 3 litros de agua. Ahora, si te bebes un poquito de la palabra de Dios, No te tendrás transforma. Te transforma. Wow, Pastor Américo, qué tremenda enseñanza la de hoy. Hermano Eliú Pérez, gracias por estar aquí con nosotros. Tú le has dado chipa a esto, hermano. No, Para mí ha sido un honor
Y... Porque Américo tenía mucho que no se encendía así. Ah, No, es que usted... Ha sido un honor, ha sido un honor. Señores, yo voy a pedir algo, por último. Sí, sí. Que oremos Amén. por Jesús Adrián Romero. Amén. Yo no sé lo que a él le ha pasado, pero él está en un problema emocional y no sabemos lo que es. Sí, Y vamos a tenemos orar. que orar por ese hombre, porque ese hombre le ha dedicado su vida a Dios. Y no podemos estar juzgando. Y muchas de sus canciones nos han restaurado, nos han levantado. Entonces, hay que orar. él ahora necesita que a través de la oración Tenemos que orar por él. nosotros Amén. podamos levantarlo a él también. Mira, cuando David cometió la falta, David le dijo al profeta, he pecado contra Jehová. Y él le dijo, Jehová remitió tu pecado. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Él compró a precio de sangre. Ya hay uno que murió en la cruz del Calvario. Amén. ¿Sabes lo que se le reveló? Una revelación de Jesucristo le dieron ahí a David. Wow. ¿Oíste? Hay que orar por los hombres que han fallado. Sí, hay que orar, No hay que orar. acusarlos, porque nosotros en eso que vivimos acusando. Mira fulano. No, vamos a orar Esperando por que caiga hombre para de Dios, señalarlo. que Dios lo ha usado terriblemente y como han cometido falta, hay que orar No, por tú ellos. te imaginas nosotros que Dios no esté usando y que estemos allá abajo. Mira todos los que vivían ahí ministrando Sí, ahí cacho. en YouTube. Mira, hay ahora que comprarse un traje de buzo y irse de la capital. Pastor Américo, muchas gracias, hermano Gracias a Elius. ti por invitarme, mi hermano. Invítate tú, porque tú eres la gente que te quiero oír aquí. No, tú eres el que me invita. ¿verdad? Para mí el- es un el- honor. Tú eres hermanos, tú eres el director de la orquesta. Amén, hermano, dele me gusta, comparta este video, suscríbase, que su suscripción es de gran beneficio para este canal. Dios le bendiga y hasta otra próxima. ¡Shalom!